Hola a todos, mi nombre es Wilson Padilla, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en una ABS, cursando la clase de Circuitos 2 con el ingeniero Manny Pisati. En este video vamos a hablar un poco acerca de lo que es la reactancia y la susceptancia. Bien. Estos son circuitos que están siendo alimentados por señales cambiantes en el tiempo, señales de voltaje o señales de corriente, que son de forma senoidal o cosenoidal. Entonces nos interesa analizar es el comportamiento de los diferentes elementos que nosotros vemos en clase, los cuales son las resistencias, los inductores y los capacitores. Entonces, comenzando con el comportamiento de una resistencia. Si nosotros podemos ver aquí esta resistencia que está siendo alimentada por una señal de voltaje VR, definimos ese voltaje VR como una señal coseno con su amplitud o magnitud B, su frecuencia omega y su ángulo de fase. Si yo quisiera encontrar la corriente que pasa a través de esa resistencia, por ley de Ohm, solo debo dividir su voltaje entre la resistencia misma. Ahora bien, si yo quisiese representar esto en forma fasorial, que es a lo que me interesa llegar, el voltaje VR yo lo puedo representar solo con su magnitud, que es B, o su valor pico, y su ángulo de fase, que es θ. Y por consiguiente la corriente va a ser B a un ángulo θ dividido entre la magnitud de R, que esto va a ser una magnitud I, una corriente I a un ángulo θ. Por lo tanto, la impedancia, que es ya la resistencia en función de la frecuencia, analizada ya en función de la frecuencia, es B R entre IR, que nos da B a un ángulo θ entre I a un ángulo θ. Como son dos fasores, se dividen sus magnitudes B entre I y se restan los ángulos. Al ser el mismo ángulo en una resistencia, nos queda un ángulo cero. Entonces podemos ver que la impedancia de una resistencia no depende del tiempo y es un valor constante. Ahora bien, pasamos al inductor. En un inductor podemos definir una corriente de alimentación, hay un voltaje entre terminales y tenemos su inductancia. Yo puedo definir esa corriente que lo está alimentando con una función cosenoidal también, con su valor pico I, la frecuencia y el ángulo de fase θ. Para conocer el voltaje que está entre terminales de este inductor, yo sé de circuitos 1 que esto es igual a la inductancia L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, si mi corriente es I coseno de omega t más θ, su derivada es menos L omega I seno de omega t más θ, por regla de la cadena. Por simplicidad, por conveniencia, este negativo yo lo voy a insertar dentro del argumento del seno para que me quede positiva su valor pico, su magnitud, y al pasarlo a coseno me queda de la siguiente forma: L omega I coseno de omega t más θ más 90 grados de desfase que hay entre el seno y el coseno. ¿Cómo hago esto? A través de estas identidades. Yo sé que el coseno de 90 menos θ es igual al seno de θ. Y la otra identidad que les mencionaba es que el seno puede absorber el signo negativo en su argumento. Por lo tanto, si yo tengo el menos el seno de omega t más θ, inserto el negativo, me queda el seno de menos omega t menos θ. Y para convertirlo a coseno, debo tener 90 menos θ. Es decir, 90 menos omega t menos θ. Me queda lo que tenía allá en la otra página, que es el coseno de omega t más θ más 90 grados. Entonces, volviendo aquí, que es esto que tenemos acá, yo puedo representarlo también de forma fasorial. Yo tengo que la corriente IL, su magnitud I, ángulo θ.
el voltaje BL, su magnitud es L omega por I, L omega por I, y su ángulo es θ más 90 grados. Si yo quisiera encontrar la impedancia de un inductor, entonces su impedancia es voltaje entre su corriente por ley de Ohm. Me va a quedar igual voltaje, que es L omega por I, a un ángulo θ más 90, entre su corriente, que es I, a un ángulo θ. Entonces se me cancela esta I con esta I, me queda L omega, los ángulos se restan, θ más 90 menos θ, solo me quedan 90 grados. Entonces veo que la impedancia de un inductor es L omega a 90 grados. Si yo paso esto a forma rectangular, me queda L omega por J, que cabe resaltar, nosotros en J lo utilizamos como I, que es igual al número imaginario, porque I la usamos como corriente. Que esto también es su reactancia, es su impedancia reactiva o la reactancia inductiva, que al mismo tiempo se puede representar como una X sub L, el caso del inductor. Si vamos al capacitor, pasa algo similar. Un voltaje alimentando al capacitor, una corriente. Definimos el voltaje de alimentación con una señal senoidal. Sabemos que su corriente es la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Y pasa lo mismo, derivamos el coseno por regla de la cadena, nos queda el menos el seno. Y de nuevo volvemos, hacemos el mismo procedimiento, metemos el seno acá, lo convertimos a coseno y nos queda el coseno de omega t más θ más 90 grados, como en el caso anterior. Si lo represento en forma fasorial, el voltaje del capacitor va a ser igual a B, a un ángulo θ. La corriente del capacitor es capacitancia por omega, que es la frecuencia, por el voltaje que nos dio aquí, a un ángulo de θ más 90. Si quisiera encontrar su impedancia, va a ser voltaje del capacitor entre la corriente del capacitor. Esto es B a un ángulo θ, C omega B a un ángulo de θ más 90. Y esto nos va a dar como resultado, se me cancela esta B con esta B. Me queda la capacitancia por la frecuencia multiplicado y el ángulo menos 90 grados, porque se restan estos ángulos, θ menos 90. Entonces yo puedo observar acá que si paso a forma rectangular, también me queda un número puro imaginario, negativo, por el ángulo menos 90, cuya componente o su magnitud es 1 entre la capacitancia por omega por J, que esto es la impedancia reactiva también, o la reactancia capacitiva, que la puedo representar con X sub C. Ahora bien, ¿qué es la susceptancia? La susceptancia es el inverso de la reactancia. Al igual que la conductancia es el inverso de la resistencia y la admitancia el inverso de la impedancia, la susceptancia también es el inverso de la reactancia. Por lo tanto, una susceptancia inductiva nos va a quedar de la forma 1 entre J omega por L, racionalizando es menos J por 1 entre omega por L. Y la susceptancia capacitiva va a quedar 1 entre menos J por 1 entre omega la capacitancia, y nos va a dar como resultado J omega C. Y esta sería la susceptancia inductiva y esta es la susceptancia capacitiva. Si nosotros representamos esto en el diagrama de impedancia, las reactancias inductivas que están a 90 grados, como pudimos observar anteriormente, nos van a quedar en este eje, en esta dirección, y las capacitivas que están a menos 90 grados nos van a quedar en este cuadrante, entre 0 y 90, 0 y menos 90 reactancias capacitivas, 0 y 90 reactancias inductivas.
Las resistencias ya sabemos que van en el eje de los reales. Si nos pasamos al diagrama de admitancia, nosotros obtenemos que vamos a graficar la susceptancia capacitiva, que nos queda a 90 grados, porque ya vimos que nos da J omega C. Esto es a 90 grados. Y la susceptancia inductiva nos queda a menos 90 grados. Se invierten las direcciones porque uno es el inverso de la otra. Entonces, ¿para qué nos sirven estas reactancias o susceptancias? Pues nos hacen un poco más sencillo el análisis de un circuito. Y aquí un ejemplo algo sencillo: circuito alimentado por una fuente de voltaje, una resistencia de 2 ohmios, capacitor de 1 faradio, un inductor de 2 henrios. Nos pide encontrar la corriente I que pasa a través de este resistor de 3 ohmios. Tenemos que el voltaje está a un ángulo cero, su frecuencia es 2 radianes por segundo, una función cosenoidal. Por lo tanto, si yo analizo este circuito en forma fasorial, con su ángulo y su valor pico, vemos que 10 es el valor pico de la función cosenoidal de la fuente de voltaje, y está a un ángulo cero porque no hay un ángulo de fase. Las resistencias no son variables, no cambian con el tiempo, siempre va a ser el mismo valor. Y en lugar de la capacitancia vamos a expresar su reactancia, que en este caso va a ser menos J 1/2. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 2, la reactancia es menos J 1, la frecuencia 2, la capacitancia es 1. Por lo tanto, menos J 1/2. Y en el caso de la bobina, la inductancia es 2, que lo tenemos acá, y la frecuencia es 2, nos queda 4J. Haciendo un simple análisis de nodos, estas dos las pude sumar, nos queda un solo nodo. Haciendo el análisis nodal nos queda esta ecuación, despejamos para el voltaje VA, que es este, y este voltaje VA es el voltaje entre terminales. Por lo tanto, si tengo el voltaje VA, puedo encontrar la corriente que pasa en esa resistencia, que sería el voltaje VA entre la resistencia de 3, que al final nos da 1.72 a menos 71.42 grados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.